Pablo Salucci, él es geógrafo urbanista, especialista en medio ambiente y gestión de desastres socioambientales. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día, Pablo. ¿Cómo has observado la gestión de la emergencia? ¿Te parece que ha sido con la celeridad pertinente? Mira, es un tema porque hoy día tenemos un escenario que merita atención. O sea, nuevamente estamos teniendo un cambio de administración con una emergencia. Ya, eso implica... ¿Te recuerdas el 2010? Me recuerda inmediatamente lo que pasa en el 2010 y eso implica cambio de prioridades con respecto a lo que son los primeros 90 días. Obviamente hay que cambiar recursos, hay que cambiar intenciones, etcétera. Pero no olvidemos que también la emergencia se atiende en un escenario también en donde los recursos disponibles a veces quedan bastante cortos, porque la emergencia supera muchas veces las planificaciones o los escenarios que se proyectan. Y ese es un tema que los incendios dejan a la vista, que aún tenemos que trabajar, sobre todo la prevención y también la emergencia. Bueno, pareciera que estamos más preparados para enfrentar emergencias como un terremoto, un eventual posterior tsunami, que un incendio forestal que de por sí es una emergencia diferente porque es dinámica y puede ser mucho más destructiva. Ese es el tema, justamente porque, claro, hoy día tú sabes que en un terremoto que puede generar eventualmente un tsunami, tú sabes dónde está la vía de evacuación, está mapeada. Y es la misma vía de evacuación siempre. Justamente, generalmente. Claro. Entonces, en cambio, en el incendio no. Lamentablemente eso, por el mismo dinamismo del fuego, no están, digamos, establecidas y de hecho si tú pudieras establecer eventualmente una evacuación puede que cambie en el momento, porque la dinámica de los incendios que estamos viendo son incendios que se denominan de sexta generación. ¿Qué significa eso? Son incendios que son capaces en el desarrollo del fuego de cambiar su ambiente, de cambiar las condiciones climáticas que ocurren en el entorno. Claro, van generando como microclimas también. Justamente pueden generar tormentas, pueden generar caídas de rayos y por ende, por la energía que alcanzan, una vez que crece la nube, que es conocida como la pirocumulonimbus, que por supuesto puede colapsar, y como se registró en el caso de Viña del Mar, de hecho los vecinos lo mencionaban así, que era una lluvia de fuego. Pero finalmente esta nube pudo colapsar y todas las pavesas o brasas que están sostenidas por la nube caen y finalmente generan nuevos focos. Y que por acción del viento viajan kilómetros y kilómetros. Veíamos esta denominada lluvia de fuego también en la emergencia en el centro-sur de nuestro país durante las últimas horas. Y aclarar el concepto, Pablo, cuando decimos que un incendio forestal es una emergencia dinámica, es porque una vía de evacuación que en este momento puede ser segura, en cosa de segundos ya no lo es. Por acción del viento, por la rápida propagación, etcétera. ¿Dónde identificas nuestras mayores debilidades a nivel institucional, Pablo? Bueno, hay hartos temas. Primero, hay que entender que Chile es un país que está históricamente con tanta reconstrucción. Si uno va a la historia de Chile, siempre tenemos más de una región que está con alguna emergencia atendida. De hecho, todavía quedan situaciones de 2010 que no han sido resueltas en su totalidad. Bueno, para qué decir la región de Valparaíso, justamente, los incendios hace 2 años. El mejor caso es Viña del Mar, que aún no hay soluciones habitacionales para muchos de quienes fueron afectados. Y hay un dato súper importante que quiero dejar a la vista en CNN. En los años 40, el presidente Pedro Aguirre Cerda tuvo una visión. Crea Corfo y además impulsa un ministerio que se llamaba Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Década del 40. Justamente, y esa figura desaparece un día antes del 27F. ¿Por qué? Porque el ministerio se pasa a llamar Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Obviamente, con todo el respeto que merece el turismo, es una palanca de desarrollo muy importante. Pero veamos esa visión de Estado que estaba presente. ¿Dónde quedó, perdón, Pablo, esa, comillas, patita de reconstrucción? ¿En qué institución quedó? Hoy día, digámoslo, está fragmentada en distintos organismos. Ya está en Interior, está en el MIMBU, está en Salud. De hecho, prácticamente todos los ministerios tienen algo que opinar, o sea, tienen competencia en temas de emergencia. Pero eso le resta músculo a lo que es la acción. De hecho, lo que hace Senapred es un ente que coordina, pero obviamente requiere mucho más fondo. Si uno va a la glosa de lo que son los simulacros, claramente uno ve que falta mucho más, porque ahí está uno de las grandes déficits, la prevención, y sobre todo los simulacros, porque el momento clave para actuar en un fuego es mucho antes que el fuego ya esté, que tú lo veas. Por supuesto. Y el foco de Senapred, además de atender una emergencia, de reportar, de coordinar interinstitucionalmente, es poner un foco en la prevención y muchas veces ha hablado que le faltan recursos. Así es. Ahora bien, ¿tú crees que debiésemos caminar hacia crear una repartición, una institución focalizada en reconstrucción? Tal vez no un ministerio, pero sí una subsecretaría que, por ejemplo, pudiese depender del Ministerio de Seguridad. Sí, yo creo que sea. Si vemos modelos como el modelo norteamericano, especialmente el de Estados Unidos, obviamente el tema de emergencia está centrado en lo que es seguridad pública y eso es bien importante porque hoy día estas emergencias impactan directamente en lo que es la seguridad. Uno ve los saqueos, ve la situación, toda la inseguridad que genera por pérdida de comunicación, pérdida de energía, pérdida de agua. Es un tema que finalmente impacta en la calidad de vida de todos los, digamos, de quienes son afectados por esta emergencia. Pero eso
Dos cosas que yo veo. Primero, fortalecer Sanapred. Yo creo que eso es importante porque hay una Más experiencia. plata, digamos. Sí, porque eso hay una experiencia ya ganada. Eso no podemos, una institución que nace en los 70, ¿ya? Que ya tiene un camino andado, pero hay que fortalecerla políticamente, técnicamente y económicamente. Son temas que no pueden estar separados. ¿Ya? Y también pensar constantemente en que la reconstrucción es permanente. Es un tema que tenemos que pensar, sobre todo en tener un ente que esté preparado siempre, un stock de vivienda de emergencia, que bien, hemos mejorado bastante la tipología de vivienda que entregamos, tiene que estar a la mano, tiene que ser de rápida producción y rápida entrega y rápida instalación y habilitación. Perfecto. Otra pregunta, Pablo. ¿La alerta SAE es lo suficientemente potente o es suficiente ante este tipo de emergencias dinámicas? Es una tecnología que ya tiene sus años, funciona, pero hoy día si uno ve otras experiencias, por ejemplo en Japón, la redundancia es la clave. O sea, tenemos que tener varias fuentes de entrega de la emergencia, porque aquí la comunicación es clave. Porque si uno ve el caso... ¿Entiéndese redundancia? ¿Qué tipos de canales de comunicación? Puede ser, primero, todo lo que es prensa es clave, es vital. Claro. ¿Ya? Después podemos tener todo lo que es radio, ya todo lo que es todas las pantallas que existen hoy día estamos llenos de pantallas en distintos lugares que se pongan a disposición de la emergencia. Si uno ve, por ejemplo, en el caso de Japón, inmediatamente las pantallas que están en ruta, inmediatamente se ponen a disposición de la emergencia y te van indicando terremoto en tal zona, desplácese, no siga avanzando por este punto. Todo lo que es los elementos disponibles, visuales, quedan a disposición de la emergencia. Y eso hoy día necesitamos redundancia, absolutamente. Claro, radios a pilas son fundamentales en este tipo de situaciones y te cuento a ti y a toda la gente que nos está viendo y escuchando que en nuestro canal hemos creado una alianza precisamente con radios regionales con la intención de llegar hasta todos los rincones habidos y por haber, sobre todo poniendo el foco, la prioridad en la zona de emergencia donde antenas de telecomunicaciones se vieron afectadas. Vi ese caso y súper importante, justamente los radioaficionados justamente son clave en esta emergencia, porque justamente vimos los incendios que están ocurriendo estos días, las antenas de telefonía se pierden justamente y cae uno de los elementos de comunicación que hoy día es más, digamos, abundante en las personas, que es la celular. Claro. ¿Ya? Entonces quedan a ciegas. ¿Ya? Claro. Y además que si sin luz no tienes cómo cargarlo, en fin, hay una Oye, serie de Pablo, problemáticas. Nosotros decíamos anteriormente que un incendio forestal es una emergencia dinámica y que un lugar que en este momento puede ser seguro para evacuar en cosas de segundos probablemente ya no lo es. Así es. ¿Existe la tecnología suficiente para que en algún minuto podamos llegar a tener una alerta SAE especializada en incendios forestales y que minuto a minuto vaya actualizando las vías de evacuación? Sí. Porque en el fondo hoy día un sector recibe una alerta que dice evacúe por peligro de incendio forestal, pero no me está diciendo hacia dónde debo evacuar. Exacto. ¿Existirá la tecnología suficiente para ir geolocalizando las vías de evacuación y actualizándolas minuto a minuto? Yo creo que hoy día está las posibilidades de desarrollarlo. He visto algunos modelos que esencialmente lo que hacen es proyectar hacia dónde se puede mover la columna de humo, ¿ya? Y obviamente después cómo se puede proyectar lo que es el fuego en sí. Existen las opciones. Hoy día tenemos, especialmente con la IA, podemos tener minuto a minuto cómo finalmente podemos ir entregando la información, sobre todo de confianza, porque es súper importante que las personas confíen también en la información, y ese es un tema que hoy día tenemos que también trabajar. Claro que sí, empoderar a la ciudadanía con conocimiento, con contenido, es parte también de los desafíos que tenemos por delante. Y cuando hablamos de este tipo de emergencias también tenemos que conversar de planificación territorial, Pablo. Un gran tema. Tenemos ciudades que no son para nada resilientes, tenemos ciudades que están más expuestas que otras, tenemos especies también que son altamente combustibles, pino, eucalipto, casas de entremedio, una planificación que está bien al debe. Tengo entendido que no hace mucho tiempo los planes reguladores han incorporado el factor riesgo como factor determinante para aprobar o desaprobar proyectos de construcción. Ahí sí que hay varios temas, estáis tocando, son una serie de elementos sensibles que tienen que ver cómo usamos el territorio de en Chile, porque primero, entendamos que hoy día lo que tenemos en tema de insumo son los mapas de amenaza. Hoy día tenemos muchos mapas de amenaza, de hecho si uno se va al mapa de amenaza de incendios forestales, esta zona ya estaba mapeada con zona de incendios recurrentes. Ya, de hecho, se han hecho varios estudios y se ha determinado, me acuerdo claramente un estudio de la Universidad de Chile, del profesor Pablo Sarricolea, que decía claramente que el Biobío era una zona de alta recurrencia y también de riesgo de incendio. O sea, no tenemos nada nuevo al respecto. El tema es que no estamos haciendo nada con esa información. Y eso implica que la información sea llevada a los elementos regulares, al plan regulador, es decir, el mapa que diga que aquí existe una zona de riesgo y por lo tanto hay que establecer ciertas medidas de resguardo. ¿Y eso qué implica? El buffer, finalmente, de resguardo entre lo que es la zona de transición en el espacio urbano y la zona rural donde está, finalmente, elementos combustibles. Y también importante revisar lo que está haciendo hoy día con la nueva ley de Senapred, que implica que los municipios tienen que tener su plan de gestión de riesgo y respuesta a emergencia. Y hoy día muchos municipios están en default. Ahora,
no golpeamos los municipios de todo, porque entendamos que no todos los municipios también tienen las capacidades. Ahora, se aprenden chocofondos, ¿ya? Pero aún así, ya llevamos 2 años con la ley, si la memoria no me falla, ¿sí? Y todavía falta trabajo ahí. O sea, pero lo más importante es que entendamos que vivimos en un país de múltiples riesgos y necesitamos que esos riesgos y amenazas sean llevados al instrumento, o sea, que sea finalmente vinculado al instrumento que defina cuáles son las zonas habitables y si tiene cierto grado de habitabilidad, cuáles son las condiciones de mitigación frente a X riesgo para poder tener un territorio seguro. Y eso, si me voy más arriba, en el paraguas de cambio climático, que aún no hemos asumido, especialmente todo lo que es el tema de adaptación. Y ahí estamos súper al debe. Es un tema súper interesante para conversar, a ver si tenemos la instancia de poder desarrollarlo en otra entrevista, porque hay muchas personas que viven en zona de riesgo. No nos olvidemos lo que pasó el año 93 en la quebrada de Macul. Hay casas actualmente que están a metros del lugar de la emergencia de esos años. Si me permite, si la memoria no me falla, hoy día un estudio del Instituto de Riesgo de la Universidad de Columbia dice que más de la mitad de los chilenos viven en a lo menos una zona donde hay uno o más riesgos. Imagínate, Pablo. Última pregunta. ¿Por qué es importante que avance la ley de incendios y por qué crees que no ha avanzado? Hay estos temas ahí. Claramente, para mí siempre hay el gran tema es voluntad política. Aquí necesitamos que la voluntad política vaya justamente en pos de tener claridad de que hoy día el incendio es una de las grandes amenazas que tienen que ver con la sustentabilidad de nuestros espacios urbanos y del territorio urbano y rural. No olvidemos que también acá estamos teniendo unos sectores de ruralidad que son altamente impactados y eso es muy importante también de internalizarlo. No solamente tenemos los grandes espacios urbanos, sino que tenemos también de población dispersa en espacios rurales que son mucho más vulnerables y también requieren asistencia y eso la ley lo tiene que tener en consideración. Claro, pero el avance o el no avance de este proyecto, ¿crees que responde a que tal vez no existe la suficiente conciencia o la suficiente voluntad política también? ¿O el suficiente conocimiento? Ambas. ¿Por qué lo digo? Veamos lo que pasó con la ley Senapred. Se demoró 10 años en ver la luz. 10 años. Imagínate, en 10 años pasan tantas cosas. Pablo Salucci, te quiero agradecer esta conversación. Ha estado analizando diferentes temas. Él es geógrafo urbanista, especialista en medio ambiente y gestión de desastres socioambientales.